Bueno, ¿cómo están todos? ¿Andan bien? Bueno, hoy vamos a hacer la última clase de este curso. Vamos a hablar un poco de algunos aspectos de la radiografía de tórax que me parece que pueden tener importancia, sobre todo vistas desde mi punto de vista, ¿no? Del punto de vista de cardiólogo, ¿no? No me meto en la valoración neumológica. ¿Y se animan a apagar los micrófonos? César, por favor, si puedes apagar tu micrófono. Sí, perdón. Hecho. Bueno, entre hoy, seguramente mañana, le voy a mandar la prueba a Sofía para que se las envíe a ustedes. La prueba va a ser una prueba de 20 preguntas. Alguna puede ser alguna prueba de múltiple opción, alguna, con una única respuesta correcta, aunque la mayoría van a ser casos clínicos con algún electrocardiograma para que me definan algo que yo les pregunto allí, o alguna conducta terapéutica, o cuál es el diagnóstico. Y por supuesto, cuanto más completo lo respondan, mejor queda para la valoración. No tiene mucho misterio, es todo lo que les voy a preguntar, es todo lo que hemos hablado. Así que no tiene mucho misterio. La idea es que cuando les envíen la prueba, en el correr de las 24 horas, manden las respuestas. Me interesa que las respuestas asegúrense que queden bien guardadas, porque muchas veces me pasa que las mandan en Word y después se desconfigura cuando yo las abro. Si pueden hacerlas en PDF, mejor todavía. Pero por lo menos asegúrense de que la respuesta sea 1A o la respuesta que sea, pero bien escrita, ¿sabe? Que quede clara. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la placa de tórax. Cuando hablamos de placa de tórax, importan sobre todo dos grandes cosas, me parece. Uno es hablar algo de la técnica radiológica y cuáles son los elementos técnicos que te permiten definir una placa bien o mal realizada. Importa siempre evaluar el aspecto del contenido, perdón, el continente, o sea, todo lo que es la pared torácica, los arcos costales, etc. La evaluación del mediastino y sobre todo la silueta cardiopericárdica y los grandes vasos, y luego la vascularización pulmonar. Cuando hablamos de radiografía de tórax, siempre tenemos que repasar todas estas cosas que están aquí a la derecha, que la vamos a ir aclarando a medida que vayamos charlando. Por supuesto que siempre hay que decir si la placa está bien encuadrada, y decimos que una placa está bien encuadrada cuando todos los campos pulmonares están incluidos en el estudio radiológico, los fondos de saco se ven muy bien, los arcos costales se ven completamente hasta el sector subcutáneo de la pared torácica. Está claro, se tiene que ver perfectamente bien todos los campos pulmonares y la parrilla costal. Ahí decís que está bien encuadrada. Decimos que está bien centrada cuando la línea de la tráquea coincide con las apófisis espinosas de la columna cérvico-dorsal. Ahí decís que está bien centrada, si no, estaría rotada, ¿verdad? Está bien o mal penetrada cuando lo negro se ve negro y lo blanco se ve blanco. Y en general te deja ver un poco, esbozar las vértebras por detrás de la silueta cardíaca, aunque no se tienen que ver perfectas, pero se tienen que dejar esbozar. Bien inspirada, en general decimos que una placa está bien inspirada cuando la punta de la sexta costilla, vean, este es el primer arco costal, el segundo arco anterior, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto.
cuando la punta de la sexta costilla coincide con el domo diafragmático derecho. Eso quiere decir que la placa está bien inspirada, o de otra forma es el 9º o 10º arco posterior. Entonces recuerden que cuando nosotros miramos el primer arco costal, el primer espacio posterior está acá arriba, que no se ve. Este es el segundo, aquí está el tercero, aquí viene el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 9º y 10º. O sea que esto es una placa bien inspirada. En ese momento es que tú decís que es una placa bien inspirada. Cuando mirás el continente, que es todo lo que es la parte ósea y la parrilla costal, los omóplatos deben estar fuera de los campos pulmonares, no pueden estar acá adentro. Acá tienen la línea del omóplato. ¿Entendido? Se ve muy bien de los dos lados. Es importante mirar las características de las costillas. Existen algunas patologías que afectan los arcos costales inferiores sobre todo, pero bueno, sobre todo en enfermedad oncológica se ven imágenes líticas o imágenes hiperdensas. Importa las características de la pleura, si hay ocupación de fondo del saco pleural, si hay derrame pleural, si tiene ascenso en la axila, etc. Tratar de definir la severidad del componente pleural. La cámara gástrica siempre debe estar a la izquierda, evidentemente, y está bueno que el diafragma debe ser una lámina fina de medio centímetro que separa la cúpula gástrica del campo pulmonar. Normalmente, como ven, el diafragma izquierdo es un poco más bajo que el diafragma derecho. Y por último, lo otro que hay que mirar es la tráquea y la bifurcación traqueal, que se ve en color gris, es porque hay aire adentro. Siempre el bronquio fuente izquierdo es un poquito más horizontal que el bronquio fuente derecho, y esto también tiene valor para algunas patologías que luego vamos a ir hablando. Entonces, cuando hablamos de criterios de calidad, la penetración de la placa, recuerden que se debe ver la columna vertebral a través del corazón y de las estructuras vasculares retrocardíacas, pero no se debe ver perfectamente. Si uno ve la columna vertebral perfectamente aquí abajo, como se ve acá arriba, es que seguro está muy penetrada. Pero sí tenemos que tener una sospecha de cómo están las vértebras aquí atrás. Ahí significa que está bien penetrada. Bien inspirada, como dijimos, sexto arco anterior costal a derecha, se contacta con la mitad del diafragma, o el 9º o 10º espacio intercostal posterior. Ahí es que decís que está bien inspirada. Con respecto a si está rotado o no, lo importante es mirar las apófisis espinosas vertebrales, sobre todo las cérvico-dorsales, y que la distancia que hay de la clavícula izquierda o de la clavícula derecha al centro de las apófisis espinosas tiene que ser muy parecido. En general coincide con la imagen de la tráquea, ¿verdad? Que está bien centrada e inmediatamente delante. Allí decimos que está bien centrada, está rotada o no está rotada. La angulación de la clavícula. La clavícula se proyecta habitualmente en el tercer arco costal. Fíjense, la clavícula debe proyectarse. Acá arriba está el primer arco costal, este es el segundo arco costal, este es el tercer arco costal, y por ahí está la clavícula. Entre el tercer arco costal y el tercer espacio intercostal es que tiene que aparecer la clavícula. Te lo conté mal, mirá. Este es el primer arco costal, perdón. Este es el segundo arco costal y este es el tercer arco costal, o sea que está perfecto. La clavícula debe coincidir con el tercer arco costal posterior. De esa forma, sabes que está bien angulada, no está sacada ni de abajo ni de arriba, sino la clavícula va a subir o va a bajar
respecto al tercer arco costal. Bien, importa incluir bien la totalidad de los campos pulmonares, los espacios supraclaviculares y costofrénicos tienen que estar claramente visibles. Debe visualizarse unos 5 centímetros del pulmón por encima de la clavícula. O sea que esta distancia más o menos que se ve por encima de la clavícula o coincide con el tercer arco o tengo que ver unos 5 centímetros aproximadamente de distancia por encima de la clavícula de campo pulmonar para considerar que está bien angulada. Las escápulas, ya dijimos, tienen que estar fuera de los campos pulmonares y por último, no puede tener movimiento. Si yo le saco una placa al paciente inspirando o expirando, va a haber movimiento en la placa. Entonces, normalmente los diafragmas se deben ver bien nítidos. Eso habla de que la placa está bien inspirada, o sea, el paciente está quietito al momento del disparo de la placa. Por otro lado, con respecto a las densidades radiológicas, recuerden que lo que se ve negro es el aire, ¿verdad? Lo que se ve negro en el tórax es el aire, sobre todo los alvéolos, el parénquima pulmonar, los bronquios. La grasa se verá de un color grisáceo que corresponde más al tejido subcutáneo, sobre todo. El agua se ve gris claro o blanco, es donde corresponde a la sangre que circula por la silueta cardíaca y los grandes vasos, los cilios pulmonares, y el calcio es bien blanco coincidente con el esqueleto, ¿verdad? Los diafragmas normalmente tiene que haber una diferencia de altura entre un diafragma y el otro de 3 centímetros. Hasta 3 centímetros se considera normal. Cuando hay una diferencia mucho mayor de 3 centímetros, es que un diafragma está elevado, uno o el otro. En este caso, aquí tienen un ejemplo de una elevación del hemidiafragma derecho. Claramente, si uno traza una línea horizontal en el diafragma derecho y otro en el diafragma izquierdo, no hay duda que esto tiene mucho más de 3 centímetros. Aquí abajo tienen una elevación del diafragma izquierdo, pero con mucho contenido aéreo adentro. Esto en realidad es una hernia hiatal. Es una hernia diafragmática que protruye el estómago, incluso a veces el colon, al tórax y se mete en el mediastino posterior y puede dar a veces una imagen como esta que se ve groseramente, ¿verdad? Y por último, esta otra imagen que tienen acá también está buena de ver. Es una imagen de neumoperitoneo, típico de las peritonitis fecaloideas. Cuando hay perforación del tubo digestivo, entra aire al peritoneo y separa el hígado del diafragma. Queda aire, una cúpula de aire por encima del hígado. Eso se llama neumoperitoneo, típico de las peritonitis. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con las cisuras? Cuando uno mira el pulmón, recuerden que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 cisuras. La cisura horizontal y la cisura oblicua. El lóbulo que está por encima será el superior, que aparezca entre las cisuras será el lóbulo medio, y por debajo y atrás el lóbulo inferior. Y a derecha, prácticamente toda la cara anterior del tórax es el lóbulo superior y toda la pared posterior del tórax va a ser el lóbulo inferior. A ver si se animan, chiquilines, a apagar el micrófono. La cisura oblicua izquierda es muy poco posible, es muy raro poder verla en el frente. No es fácil.
sí se puede ver un poco mejor la horizontal derecha. Visto en esquema, en el frente a derecha, lo que habitualmente vemos es la cisura horizontal, que separa el lóbulo superior del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Si miramos el perfil, podemos encontrarnos con esto, una oblicua muy larga que pasa prácticamente por el ilio y a través del ilio una línea que corresponde a la cisura menor. Claramente aquí queda bien separado lo que es el lóbulo superior, el lóbulo inferior y el lóbulo medio. Pero recuerden que a derecha, cuando la placa la vemos de frente, solo vemos lóbulo superior, porque no se deja ver la cisura, no nos deja separar. Casi toda la cara anterior es lóbulo superior. Y en el perfil, casi toda la pared posterior es lóbulo inferior. Solo existe una cisura oblicua que separa los dos lóbulos. Acá tienen un ejemplo de más o menos cómo vamos a encontrar al paciente. Esto es el perfil de la cisura mayor y de la cisura horizontal, centradas más o menos por el ilio. Acá tienen dónde quedan distribuidas más o menos las cisuras. A derecha, la que se ve habitualmente es la cisura horizontal, y en el perfil se pueden ver muy bien las dos cisuras del lóbulo del pulmón derecho. Acá tienen el valor de las cisuras. Vean, esto es un proceso del lóbulo superior claramente delimitado por la cisura horizontal. En el perfil pasa lo mismo. Miren todo el compromiso del lóbulo superior, claramente separado por la cisura horizontal del lóbulo medio e inferior. Y acá tenemos un compromiso sobre todo del lóbulo inferior. Acá en el perfil, vean qué bien se ve. Esto es la cisura horizontal, esto es la cisura oblicua y tiene una telectasia del lóbulo medio. Está como dibujada, ¿verdad? ¿Entendido? Simplemente para recordar un poco más o menos cómo están separados los lóbulos y las cisuras a nivel pulmonar. En el pulmón izquierdo solo tenemos una cisura que en el perfil se ve de esta manera o de esta, y en el frente apenas pasa por el borde. Prácticamente, como les digo, toda la pared anterior del pulmón izquierdo es lóbulo superior. Y acá tenemos una línea solo que separa lo superior de lo inferior. En realidad es superior y anterior, y después inferior y posterior. ¿Ok? Así es como se ve en la vida real y así es como se ve dibujada. ¿Tá? Pasa por el ilio con esa distribución. De nuevo, esto es cisura menor u horizontal, cisura mayor o cisura oblicua. Si tenemos dos cisuras, estamos hablando del pulmón derecho, ¿verdad? Recuerden de nuevo, el pulmón izquierdo tiene una única cisura. Bien, los ilios pulmonares, en general el ilio izquierdo, siempre es un poquito superior respecto al ilio derecho, y en el perfil más o menos coincide con la quinta sexta vértebra dorsal. ¿Cómo ubico la zona iliar? Lo ideal es mirar la luz de la tráquea. ¿Ven acá la luz de la tráquea? Cuando se afina la luz de la tráquea es que se bifurcan los bronquios. Y ahí es donde está el ilio pulmonar. ¿Se entendió? ¿Cómo podés repetir que no? Claro. A ver si logras ver, voy a agrandar un poco la imagen. A ver si puedo. No, no me deja. Bueno, acá
se ve la luz de la tráquea. ¿Se ve el marcador? Esperen un poquito. Esperen que quise mover y lo tranqué. Hecho. Acá se ve la luz de la tráquea. ¿Ven el marcador del bipuntero? En el perfil. Sí, se ve, se ve. Bien, esta es la luz de la tráquea. Si ustedes siguen hacia abajo la luz de la tráquea, ven que la pared de la tráquea se afina. Se afina porque ahí se produjo la bifurcación traqueal. Es decir, la bifurcación hacia los dos bronquios. En esa zona es que corresponde al hilio pulmonar. Esto está bueno porque a veces nosotros para delimitar cosas trazamos líneas desde el hilio pulmonar al ángulo costofrénico anterior, etcétera, que ahora después se los voy a mostrar. Con respecto a los diafragmas, como les dije, el diafragma derecho es un poco más alto que el diafragma izquierdo, esto es por la presencia del hígado por debajo, más o menos unos 3 centímetros por encima del izquierdo. Eso es lo habitual. Esto coincide más o menos con la altura de la vértebra dorsal 10, más o menos. Como les dije, cuando esta diferencia es bastante mayor, es que este diafragma está más elevado o este está más elevado, pero debe ser una diferencia mayor claramente de 3 centímetros. El diafragma anterior, o sea, el domo anterior corresponde a un diafragma, el otro se ve acá. No es fácil a veces de discernir entre uno y otro. Esto es más para los... A ver qué pasó. Se me fue la presentación. Bueno, la voy a buscar. No se me vayan, ¿eh? Un minutito. ¿Ven la presentación, chiquilines? Sí. Sí, se ve. Sé que me pasó que se me fue escorriendo. Bueno, bien. Bien.
Bueno, apenas la pueda agrandar, se las voy a agrandar. Deme un segundito. Bueno, listo. Ahora sí, seguimos. Bien. Con respecto a la tráquea tiene que tener una distribución central con una bifurcación que habitualmente ocurre más o menos a la altura de la cuarta a quinta vértebra dorsal. El bronquio fuente derecho tiene un trayecto más vertical y el bronquio fuente izquierdo un trayecto más horizontal. El ángulo más o menos debe andar en 60 grados. Cuando este ángulo se ensancha mucho, puede ser por dos grandes cosas. Para nosotros, la aurículomegalia izquierda. La aurículomegalia izquierda importante eleva el bronquio fuente izquierdo y lo horizontaliza un poco más. Y lo otro son los cánceres de pulmón, sobre todo vinculados a ganglios subcarinales que a veces crecen ahí y ensanchan y distienden el ángulo. ¿Comprendido? Cuando hablamos de la silueta cardíaca, está bueno entender cómo se distribuye la silueta cardíaca en el frente. Cuando nosotros miramos una silueta cardíaca o una imagen cardíaca, ¿a qué corresponde cada cosa? En general, el borde izquierdo de la imagen cardíaca corresponde al ventrículo izquierdo, que se distribuye más o menos en esta topografía. La parte más alta corresponde a la aurícula izquierda, que se esconde detrás del mediastino. El borde derecho de la silueta cardíaca es aurícula derecha y atrás, retroesternal, queda el ventrículo derecho. La línea recta que se ve en el mediastino superior a la derecha es la vena cava superior y después por encima está un poco acá el hilio izquierdo, el apéndice auricular izquierdo y la aorta ascendente. El apéndice auricular izquierdo puede verse a veces acá arriba y la aorta ascendente. En el perfil, recuerden que la distribución va a quedar más o menos así. La válvula mitral y tricuspidia van a quedar por debajo de la línea que une el hilio al ángulo costofrénico anterior y por encima quedarán la válvula aórtica y pulmonar. ¿Qué valor tiene esto? Es que si yo me muestran una placa de tórax y la prótesis valvular, ¿no? El anillo protésico, lo veo por debajo de la línea del ángulo, perdón, del hilio al ángulo costofrénico anterior, seguramente es una válvula mitral. Y si está por encima, seguramente es una válvula aórtica. ¿Se entendió? Para eso sirve. Y lo otro importante del perfil es una línea recta, que se ve acá que está pintado de blanco, pero es una línea recta, es una imagen retrocardíaca que corresponde a la vena cava inferior, y esto está bueno que siempre debería verse. No se ve cuando hay crecimiento de las cavidades izquierdas, que crecen hacia atrás. Al crecer hacia atrás, nos borran el drenaje de la vena cava inferior. ¿Se entendió esto? Sí. En dibujo, más o menos lo que hablamos es lo mismo. A izquierda está el ventrículo izquierdo. Muchas veces ustedes van a encontrar imágenes que hacen una cosa redonda, grande, así, eso es porque está hipertrófico, ¿verdad? Es ventrículo izquierdo. A la derecha es aurícula derecha sobre todo.
la aorta hace este trayecto y nosotros lo que vemos habitualmente, que mal llamado botón aórtico, es parte del callado de la aorta, ¿tá? Que agarra la aorta descendente. Acá tendrían los cilios pulmonares y la arteria pulmonar, que el arco medio que escuchamos, hablamos muchas veces, saliente, es cuando hay hipertensión pulmonar, crece el arco medio que está acá arriba. Entonces, ¿cuáles son los arcos que tenemos que conocer? Bueno, y ahí tienen, el número 1 es la vena cava superior, línea recta del mediastino superior derecho. La segunda arcada que vamos a ver a la derecha es la aurícula derecha. El número 3, acá arriba, el callado aórtico, que es lo que mal llamado botón aórtico. El número 4 puede corresponder a la arteria pulmonar, o a veces allí, cuando el apéndice auricular izquierdo es muy grande, puede verse en esa zona también. Lo más frecuente cuando este arco está crecido es que hablamos de hipertensión pulmonar, arco medio saliente. Y el punto número 5 es el ventrículo izquierdo. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de lo que es un arco medio saliente. Te lo dibujé de más. ¿Tá? Este es un arco medio saliente, este es el borde izquierdo del corazón, esto es el apéndice auricular izquierdo y esto es el callado aórtico. ¿Estamos? Esas son todas las curvas que pueden haber en la silueta cardíaca a la izquierda. ¿Cómo medimos el índice cardíaco? ¿Se acuerdan que el índice cardíaco debe ser menos de la mitad del campo pulmonar, ¿no? Menos de la mitad de un campo pulmonar. ¿Cómo se mide? Bueno, hay diferentes formas. La ideal es esta: tomar desde la zona más saliente a la derecha, primero trazar una línea vertical, trazar una línea que mide al sector más saliente de la imagen a derecha y al sector más saliente de la imagen izquierda. Las voy a sumar y ahí veo si esta suma, el 1 más el 2, es más de la mitad del número 3, eso quiere decir que el paciente tiene cardiomegalia radiológica. La realidad es que nosotros nunca hacemos todo esto en una placa, ¿no? Lo que hacemos más o menos es trazar una línea que una desde este punto hasta este punto. No es lo ideal porque ahí queda un poquito oblicua, ¿verdad? Y te la extiende un poco más. Pero bueno, si supera la mitad del diámetro torácico, es que el índice cardíaco está aumentado y que decimos que tiene una cardiomegalia radiológica. Denme un segundito que ya vengo. ¿Entendido? Bueno, ¿vamos bien? Está índice cardíaco. La otra forma es tomarlo de esta manera, ¿está? Trazando dos líneas verticales y trazando la línea horizontal. O sea, la idea es que no sea oblicua esta línea cuando hacemos el cálculo, que sea de esta manera. Si esta línea naranja es más de la mitad de esta, eso habla de índice cardíaco aumentado, es decir, cardiomegalia radiológica. Bien, ¿cómo se ve la aurículomegalia izquierda? Aurículomegalia izquierda. Esto está bueno acostumbrarse a mirar estas cosas, ¿verdad? Y ahí hay varias formas. Uno,
Recuerden que la aurícula izquierda crece, pero en realidad es una imagen centro, está en el centro del mediastino. Entonces, genera algunas modificaciones. Primero, puede hacer elevar el bronquio fuente izquierdo, en vez de tener este ángulo, lo deja más horizontalizado. O sea que si lo levanta un poco, eso te hace pensar en auriculomegalia izquierda. Lo otro, como aumenta la densidad radiológica, la zona central cardíaca se pone como una imagen mucho más blanca, porque hay más sangre metida ahí, entonces parece una zona más densa radiológicamente. Lo otro puede dar un doble arco a derecha. Esta es la aurícula derecha y a veces se ve el arco, el segundo arco de la aurícula izquierda. Doble arco a derecha. Y cuando se ve ese doble arco, la otra medida que se puede tomar es desde la mitad de esa curva hasta el bronquio fuente izquierdo. Si esa distancia tiene más de 7 centímetros, también permite hablar de auriculomegalia izquierda con mucha certeza. A ver, en la época en que no contábamos con ecocardiograma, estas eran las cosas que nos permitían pulverizar la placa de tórax, ¿no? Y sacarle más jugo. Hoy día, con el ecocardiograma, estas exquisiteces son un poco menos trascendentes, pero bueno, está lindo tenerlas presentes y saber que existen. Miren este crecimiento, esto es una grosería, ¿no? Esto es un crecimiento grosero de la aurícula derecha. Grosero. Crece hacia el pulmón derecho, ¿verdad? Si normalmente la imagen cardíaca debería terminar por acá, miren todo lo que se desplazó, todo lo que creció la imagen cardíaca. Y en el perfil, el ventrículo derecho, acá tienen el dibujo, el ventrículo derecho, normalmente el contacto tiene que ser en el tercio inferior. Cuando el contacto de la silueta cardíaca es más que de un tercio de toda la imagen cardíaca, es porque creció el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ¿se acuerdan que era anterior? Crece hacia el esternón. Entonces aumenta el contacto con el esternón. En el perfil se ve muy bien acá, no hay prácticamente, es todo corazón pegado al esternón. Esto es porque creció mucho el ventrículo derecho. Es lo que está mostrando un poco la imagen esta del dibujo que se ve acá, ¿verdad? En el corte tomográfico lo que quiere mostrar es cómo el ventrículo derecho está bien adelante, bien en contacto con la parrilla costal, y cuando crece el ventrículo derecho, crece hacia adelante, entonces se contacta más con la parrilla costal. ¿Se entiende, gurises? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien. De la misma manera, si acá tenemos en rojo oscuro la silueta cardíaca normal, cuando tú tengas una cardiomegalia a expensas de un crecimiento de la imagen cardíaca hacia la izquierda, como se ve en el dibujo, es lo que se ve en la placa de tórax. Esto te habla que es una cardiomegalia izquierda. ¿Entendido? La cardiomegalia derecha, o sea, el crecimiento del ventrículo derecho, se ve mejor en el perfil. Y a veces se puede ver como un corazón en sueco. La punta cardíaca en el frente se levanta. Se llama corazón en sueco. Y es por el desplazamiento que hace de la punta cardíaca el crecimiento del ventrículo derecho. Cuando crecen las cavidades izquierdas en el frente, ganamos espacio hacia la izquierda. ¿Está claro? Acá tienen, este es una imagen de un paciente con marcapaso DDD, un marcapaso bicameral. Vean cómo un electrodo está colocado en la aurícula derecha y el otro electrodo está colocado en el ventrículo derecho. Pero la finalidad de esta placa no era para ver esto, sino para ver el borde izquierdo del corazón, cómo está más alto, más desplazado hacia la izquierda. Esto sin duda debería venir por acá, si me siguieran la flecha, ¿verdad? O sea que claramente crecieron las cavidades izquierdas.
Esto es crecimiento de cavidades izquierdas, radiológicamente. Groseramente, la placa de tórax a ustedes les va a servir porque cuando ustedes tengan pacientes con cardiomegalias importantes, casi eso, casi, no es obligatorio, pero casi va de la mano con disfunción sistólica, ¿verdad? Con falla cardíaca sistólica, pérdida de la fuerza contráctil. Cuando ustedes tengan insuficiencia cardíaca, pero con un corazón chiquito, claramente no es un problema de sístole, es un problema de diástole. Sin duda es una insuficiencia cardíaca diastólica. Por eso está bueno siempre, en puerta, utilizar la placa de tórax para ayudarte a orientar qué tipo de insuficiencia cardíaca tenés. Siempre te ayuda. Miren acá que bien se ve la cisura horizontal, ¿la ven? En el pulmón derecho. Esto sería lóbulo superior, esto sería lóbulo inferior y seguramente esta parte más central debe corresponder al lóbulo medio, pero no se deja ver bien porque no logro ver la otra cisura. ¿Podrías repetir eso de la ¿La difusión? cisura? No de la disfunción sistólica y diastólica. Claro, cuando ustedes tengan un paciente con insuficiencia cardíaca que te llega a puerta, una forma de ayudarte fácilmente y rápidamente es con la placa de tórax. Te sirve para ver falla cardíaca, edema pulmonar, redistribución de flujo, hilios congestivos, cosas que vamos a ver ahora. Pero te importa mucho ver la silueta cardíaca, porque si yo tengo insuficiencia cardíaca clínica con corazón chico, yo ya sé que no es por un problema, por una falla sistólica, seguro que es por una falla diastólica, es por disfunción diastólica. En cambio, si el mismo paciente viene y tiene un soronga grande, un corazón grande, seguramente que tiene disfunción sistólica, FEBI baja. ¿Me entendiste? Sí, ahora sí. Para eso sirve la placa en la puerta de emergencia. Bueno, si se fijan acá, este ejemplo, por ejemplo, tenés un índice cardíaco que está un poco aumentado. Si uno midiera esta distancia, seguramente, me parece, es más de la mitad de esto. Esto hay que mirarlo bien, probablemente tenga una cardiomegalia leve, no es muy grande. ¿Está entendido? Tenés redistribución del flujo hacia los vértices, ¿lo ven? No tenés que ver, acá lo tienen aumentado de tamaño, ¿ven? Esto es redistribución del flujo hacia los vértices pulmonares. Estos son manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Y el hilio, que se ve muy bien, es el hilio derecho, miren qué congestivo que está grandote. Esto es por hipertensión venocapilar pulmonar, seguramente. ¿Ven los hilios grandes? Acá en el perfil se ve una de las cisuras también. ¿La ven acá? ¿Ok? Acá tienen más ejemplos. Acá el índice cardíaco no parece tan grande. Miren la bifurcación traqueal, ¿la ven acá? Este ángulo parece un poco más que 60 grados. Quizá acá existe una auriculomegalia izquierda que haya levantado un poco el bronquio fuente izquierdo. De nuevo se ve redistribución del flujo hacia los vértices. Redistribución del flujo. Miren acá en el perfil, qué bien se ve la cisura. ¿La ven acá? ¿Entendido? Bueno, y después tenés edema intersticio alveolar. Esto blanquito que se ve acá todo moteado, desparramado por todos lados, es intersticio y alvéolo. Seguramente es una manifestación de edema pulmonar. Estas son las famosas líneas de Kerley. Son líneas de edema pulmonar. ¿Está? Las rayitas estas horizontales que se ven por aquí abajo. Esta. ¿Está? Esto es un poco de edema intersticio alveolar, redistribución del flujo, evidencias de insuficiencia cardíaca. Perdón.
nada, un poco más de lo mismo. Estas rayas que se ven acá, ¿ven, chiquilines? ¿Ven mi flecha? Estas rayas así, horizontales, son rayitas de edema pulmonar. A veces no se ve muy bien, ¿verdad? Porque esto pues yo lo tengo agrandada la imagen, si no, no es fácil de ver. Pero sí me importa ese patrón moteado, trabeculado, eso es de edema intersticio alveolar. También es de falla cardíaca. Además, dentro de las imágenes cardíacas, recuerden que está el mediastino. El mediastino se divide de diferentes maneras. El mediastino superior, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Esto está bueno porque cada topografía tiene diferentes patologías. Habitualmente el mediastino anterior y superior se ven cosas más raras, sobre todo timomas y tiroides plongeon, el bocio que se mete en el tórax. Es poco frecuente, esto la verdad que nosotros no lo vamos a ver mucho. En el mediastino medio, sobre todo los aneurismas de aorta y alguna patología linfoganglionar. Y en el mediastino posterior, los tumores neurogénicos, sobre todo los tumores originados de las células espinales y neuroendocrinos. Esto es poco frecuente para nosotros también. Opa, seguramente el que más importa es el del medio por el aneurisma de aorta ascendente. Acá tienen un ejemplo, miren qué bueno. Esto es una imagen cardíaca, un corazón, un índice cardíaco conservado, una tráquea con bifurcación traqueal que se ve muy bien, ¿la ven? Pero cuando mirás el mediastino superior, te encontrás que el mediastino está muy ancho, con esta imagen que se ve acá, que es la aorta descendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Cuando encontrás esto acá, claramente tenés que decir que el mediastino superior está ensanchado a expensas de una imagen vascular. Vascular porque no es polilobulada como un linfoma. Es bien una raya curva que se hace directa o que se hace vertical. Esto es bien vascular, esto es seguro es un aneurisma de aorta torácica, ascendente y o callado descendente. O sea, la patología está en la aorta. Lo trataré de demostrar después con una buena tomografía, ¿verdad? Pero la placa te permite orientar al diagnóstico. ¿Ustedes tienen idea la placa de tórax? Creo que ya lo dije. En los aneurismas de aorta ascendente, ¿en qué porcentaje está alterada la placa de tórax? En los aneurismas de aorta ascendente, ¿está? ¿Tienen idea? Hasta en el 80% de los casos. Quiere decir que hay un 20% que te lo comes, ¿verdad? Puede tener un aneurisma y puede tener la placa de tórax normal. Pero el 80% lo muestra, por eso es que importa el estudio radiológico en los pacientes que tenés sospecha de aneurisma de aorta, sobre todo ascendente, que es el que mata al paciente, ¿verdad? Acá tienen otro ejemplo. Miren, el índice cardiopericardico es normal, no está muy agrandado, pero miren lo que es la aorta en el mediastino, miren lo que es el calcio de la pared, se ven incluso trabéculas cálcicas en la pared aórtica. Esto es un aneurisma de aorta ascendente y seguramente callado. Pero bueno, eso lo vas a certificar con un ecocardiograma transesofágico e idealmente con una tomografía de tórax. Angiotac de tórax. También sirve para orientar a la presencia de derrames pericárdicos. Los derrames pericárdicos, estas son cosas que más o menos hemos ido hablando con ustedes en el curso, ¿no? Los derrames pericárdicos tienen la particularidad que cuando se mete el líquido en el pericardio y se mete en forma lenta, progresiva y crónica, puede juntar mucho líquido y puede dar estas imágenes de botellón, se llama imagen en botellón.
¿tá? Con la característica, a diferencia de las miocardiopatías dilatadas, que habitualmente vienen con edema pulmonar, ilios congestivos. Acá los ilios no son congestivos, tengo campos limpios, pulmones limpios. Eso hace pensar mucho en derrame pericárdico, que de nuevo, por supuesto, lo vas a confirmar con un ecocardiograma, ¿verdad? El ecocardiograma será la técnica que me permita definir el diagnóstico y tomar conductas terapéuticas. Otra cosa que se puede ver, ahí lo tengo marcado con un puntito rojo, si se fijan, tenés una imagen, una silueta cardíaca que está dentro del límite normal, pero detrás de la silueta cardíaca se ven como niveles hidroaéreos. ¿Lo ven acá? Se ve una cosa que parece que está media redondeada acá y acá como si hubiera un nivel. Cuando mirás el perfil de nuevo, ves esto, esta imagen acá, esto es una hernia hiatal. Es una hernia que diafragmática atravesó el diafragma y se fue para el mediastino medio posterior. Y ahí muy frecuentemente se ven las hernias diafragmáticas. ¿Lo ven? Sí. Bueno, y esto es una típica placa de insuficiencia cardíaca. Vean que tiene una cardiomegalia radiológica. Vean los cilios extremadamente congestionados. Cómo hay más edema central que periférico. Bien, simula las alas de mariposa. Redistribución del flujo e ilios congestivos. Esto es una típica placa de falla cardíaca y edema pulmonar. ¿Están de acuerdo? Esto simplemente te confirma fácilmente lo que tenés sospechado por la clínica. Esa sospecha la vas a tratar de confirmar tratando al paciente, ¿no? Porque este hallazgo te obliga a iniciar tratamiento diurético sin duda. ¿Qué otra forma hay de hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca en la puerta de emergencia que es mucho más seguro, más práctico, más rápido, pero solo te da información de insuficiencia cardíaca, no te dice más nada? La placa te muestra insuficiencia cardíaca y te da una idea de la silueta cardíaca, ¿verdad? Es el ProBNP, ¿no? El ProBNP realizado en un paciente con disnea te sirve cuando tenés dudas diagnósticas. Cuando me queda duda si es edema pulmonar o si es broncoespasmo o si es una patología respiratoria crónica previa. ¿Entendido? Para esas situaciones. No se debe pedir cuando vos tenés certeza del diagnóstico, ¿no? ¿Se entendió lo que dije? El ProBNP o el NT-proBNP o el BNP, depende de lo que tengas en la puerta de emergencia, es un muy buen elemento para utilizarlo en la insuficiencia cardíaca. Sobre todo cuando tenga dudas diagnósticas. Miren qué interesante. La cisura horizontal, que debería estar acá en la zona de la línea punteada, se desplazó para acá arriba. Se desplazó, o sea, que lo que ocurrió es que ese pulmón, el lóbulo superior, se atelectació, se ocluyó y chupó, tiró de la cisura hacia arriba y la deformó. Esto es una telectasia del lóbulo superior derecho, además de mostrar un generador de marcapaso. ¿Qué marcapaso tiene colocado? Ya que estamos. Un Bicameral. BBI hecho o no, un DDD, ¿verdad? Un bicameral, perfecto.
con un electrodo en la aurícula y otro electrodo en el ventrículo derecho. Muy bien. A veces el paciente se le puede ocluir el bronquio fuente izquierdo. Y miren qué interesante, cuando se produce una atelectasia de todo el pulmón, vean cómo se achican los espacios intercostales comparados con el pulmón sano o supuestamente sano. Hay como es como que vos le pusieras un tapón al bronquio, entonces se chupa el pulmón, se retrae, y lo que hace es atraer la parrilla costal, el mediastino, puede haber incluso desplazamientos de la tráquea hacia la izquierda, el mediastino, perdón, la silueta cardíaca se puede desplazar hacia la izquierda. Si se fijan, en realidad no se ve nada de silueta cardíaca y paravertebral derecho, ¿verdad? Probablemente porque por la gran atelectasia el mediastino se desplazó un poco hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? Este es el mismo paciente sin la atelectasia y el paciente con la atelectasia del pulmón izquierdo. ¿Cómo diferencian un síndrome en menos por atelectasia de un síndrome en menos por un derrame pleural? Y por eso que dijo, si es una atelectasia, lleva el mediastino hacia el lado del pulmón ¿Y qué más? atelectasiado. Y en el derrame pleural no. ¿Y qué más vas a ver en el derrame pleural? En el En derrame general, pleural, ¿lo qué? vamos a ver la curva de Masó también, si es un Está derrame. bien, pero cuando tengas derrames pleurales masivos que te ocupan todo el pulmón, no tenés curva de Masó, pero lo que te orienta es que el espacio intercostal en el derrame pleural masivo se estira, se separa más que del lado contralateral, es exactamente lo opuesto que esto. ¿Está? Bien. Nosotros, acá está, mirá, les puse un ejemplo, me había olvidado. ¿Ven? Acá tienen lo mismo, pero esto es un derrame pleural masivo, porque vean cómo los espacios intercostales son más grandes a izquierda que a derecha. Y miren cómo el mediastino se corrió para el otro lado. ¿Ven acá? La tráquea que se quiere tirar hacia la derecha. Esto es porque hay tanto volumen de líquido ahí adentro que va desplazando todo hacia el lado contralateral. Esto nosotros lo vemos en los posoperados de cirugía cardíaca o en los derrames oncológicos, en los derrames pleurales de causa oncológica que juntan mucho líquido. Bueno, en esos casos, ¿ven cómo se desplaza la tráquea al sector contralateral? ¿Cómo se aumentan los espacios intercostales respecto a la parte sana, por decirlo así? Esa es la gran diferencia entre derrame pleural masivo y atelectasia del pulmón total. Una va con retracción, la atelectasia va con retracción y un campo pulmonar sin aire, ¿no? Y la otra va con campo pulmonar sin aire, pero con expansión. O sea, no lo veo el aire, pero hay expansión de los espacios intercostales. Lo otro que ustedes van a ver, sí, muy frecuentemente, son los EPOC, ¿no? Los pacientes con EPOC. El paciente con EPOC tiene la particularidad de que tiene campos pulmonares muy grandes con un corazón chiquitito. Esto se llama corazón en gota. ¿Ven? Que el corazón parece que estuviera colgando. Incluso tenés aire por debajo de la silueta cardíaca. ¿Está? ¿Esto por qué? Porque el diámetro ápico caudal está alargado. El pulmón está como estirado, pero además está hiperinflado, está ensanchado. Incluso los domos apicales están claramente redondeados y agrandados, bien como una deformación crónica de hiperinsuflación pulmonar. A veces podés ver bullas de enfisema. Si se fijan, miren, si se fijan acá, pueden seguir un borde, que esto puede ser
potencialmente parte de una bulla que no la veo muy bien, ¿verdad? Pero esto puede ser. ¿Está claro? Y a veces incluso ves zonas aireadas con poco parénquima pulmonar que se corresponde con las bullas de enfisema. Esto es muy frecuente y nosotros los cardiólogos y los médicos de guardia van a ver muchas veces EPOC descompensados o pacientes con cardiopatías asociadas al EPOC crónico, como es el cor pulmonar crónico. Recuerden que el paciente EPOC, cuando se va cronificando, va a la hiperinsuflación, va al enfisema, puede ir desarrollando hipertensión pulmonar lentamente progresiva. La hipertensión pulmonar va a ser poscarga aumentada a las cavidades derechas, se van a dilatar las cavidades derechas, se va a congestionar el ventrículo derecho, se va a congestionar el hígado, se va a generar edema de miembros inferiores, voy a tener elementos de falla derecha, a eso se le llama cor pulmonar crónico. Capichi, ¿se entendió? Hallazgo muy frecuente en la clínica cotidiana, ¿no? Bueno, y no quería dejar de mostrarles alguna imagen de neumotórax, ¿no? Esto es otra cosa que ustedes también van a tener que ver y reconocer en la puerta, por más que no es una patología propiamente cardíaca. En este caso, fíjense que bien se ve el borde del pulmón derecho y vean qué bien se ve la diferencia entre esta zona que está bien aireada y sin trabéculas, sin parénquima pulmonar, con esta zona que sí tiene parénquima pulmonar, vasos sanguíneos. Esta no tiene nada, no tiene vasos, no tiene parénquima, porque hay aire nada más. Acá se metió aire y generó un neumotórax, que en este momento es un neumotórax parcial. ¿Está bien? Neumotórax parcial derecho. Y acá del otro lado tenemos un neumotórax total del pulmón izquierdo, y esto que ven acá es el muñón del pulmón todo apretado y arrugado contra el ilio, con una hipervascularización del pulmón contralateral para tratar de, todo el flujo lo manda para allá para ver si se puede hacer intercambio gaseoso. Esto en general es muy mal tolerado, ¿verdad? Dentro del neumotórax existe una forma que es el neumotórax hipertensivo, que es cuando se genera un mecanismo valvulado, entra el aire pero no sale por ningún lado. Entonces esto a veces se transforma en desplazamiento también de la tráquea, del mediastino hacia el sector contralateral, y es como una bola de aire inflada, una pelota de aire inflada ahí adentro, que hay que tratar de evacuarla rápidamente porque lleva a la muerte del paciente en poco tiempo. ¿Entendido? Neumotórax parcial, neumotórax total. Este es el muñón. Acá no hay muñón, pero hay una retracción del parénquima pulmonar. Y este es un paciente que viví yo hace unos años. A esto se le llama concreto pericardio. Vean, esto es una pericarditis constrictiva de un paciente que había tenido una pericarditis tuberculosa hace un tiempo atrás, y miren el calcio de lo que es todo el pericardio a su alrededor, cómo encarcela y aprieta al corazón. ¿Lo ven? Esto es el pericardio que se fibrosa, después se empieza a calcificar y forma como una cáscara que aprieta al corazón, generando un aumento de la presión de las cavidades cardíacas, igualando las presiones en todas las cavidades. Es un problema terapéutico muy difícil de tratar. En general requiere cirugía cardíaca. Y 4 o 5 conceptos de las válvulas, de cómo vamos a encontrar y ver las prótesis valvulares.
Nosotros las que vamos a ver, sobre todo, son las aórticas y las mitrales. La verdad, no se ponen prácticamente prótesis pulmonares ni se colocan prótesis tricuspidias. En general se hacen plastias, arreglos de la tricúspide. Pero sí vemos muchas aórticas y mitrales. Conceptualmente, en la placa de tórax de frente, la válvula aórtica caería sobre la línea media y la válvula mitral lo que sería más o menos en la región para esternal izquierda, a la altura del cuarto, quinto espacio intercostal anterior, ¿no? ¿Está? Ahí está habitualmente la mitral y acá está habitualmente la aórtica. Y en el perfil, ¿se acuerdan que yo les conté? Se traza una línea desde el ilio. ¿Cómo reconozco el ilio? Miro la tráquea. Cuando la tráquea se comienza a afinar, más o menos allí está el ilio. Trazo una línea del ilio pulmonar al ángulo costofrénico anterior y en general la mitral está por debajo y la aórtica está de esa línea para arriba o sobre la línea, pero no debería estar por debajo, en general, ¿verdad? Es una forma de reconocer. Vieron que uno a veces le pregunta a los pacientes, ¿qué válvula le pusieron? Yo qué sé, el paciente no tiene ni idea de nada. Y como no llevan nunca los resúmenes de alta de esos procedimientos, tenés que intentar aproximarte clínicamente qué válvula tiene. Entonces, con la placa de tórax es una forma de orientarte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de prótesis mecánica, yo les enseñé una técnica para saber si una válvula mecánica era aórtica o mitral? ¿Se acuerdan de eso? Por la auscultación. ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo una válvula mecánica es aórtica o cuándo una válvula mecánica es mitral? ¿Se los dije o no se los dije? ¿Qué les parece? ¿Tienen idea? Y era con los ruidos, ¿no? Es así. Si ¿Y era cómo el era? primer ruido de la mitral, Perfecto. Es ciclo el segundo cardíaco. ruido. Hecho, ciclo cardíaco. Si el cierre de la válvula es con el primer ruido, eso es válvula mitral. Si el cierre, el clic del cierre valvular es con el segundo ruido, es válvula aórtica. Así de fácil. Bueno, esta es otra forma de tener una orientación, según esté por debajo o no de la línea del ángulo del hilo al ángulo costofrénico anterior en el perfil. Ahí tienen algún ejemplo. ¿Ven? Esto se ve para esternal izquierdo, parece mitral, y le hago una línea de vuelta, ¿ven? Miren la tráquea, acá se afina, trazo una línea de aquí al ángulo costofrénico anterior y está por debajo, o sea que esto es una válvula mitral. Es el anillo de una válvula mitral. ¿Se entendió, chiquilines? Sí. Sí. Vamos a ver un par de casos clínicos. 56 años. Paciente que no tiene muchos controles médicos, es un fumador. Tiene una disnea progresiva desde hace unos 3 meses, clase funcional 2-3. No tiene disnea de reposo. Tolera el decúbito, aunque tiene una polimnia de 24 por minuto. Una frecuencia de 100 ciclos por minuto, un soplo 2 en 6 en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que tiene un soplito aórtico chico, con segundo ruido aumentado en foco aórtico. Por eso es A, un componente aórtico del segundo ruido aumentado. Esto es como si fuera un segundo ruido aórtico aumentado. 13,8 de PA, escasos crepitantes en extrema base bilateral, no edemas
En la emergencia le hacen un electro y una placa. Así que 56 años, fumador, disnea progresiva, un soplito de morondanga, un segundo ruido aumentado y crepitantes en las bases. Clínicamente, ¿qué van pensando? ¿Qué les parece? Chiquilines. Taquicardia de reposo, ¿no? Crepitantes en las bases y disnea progresiva. Insuficiencia cardíaca. Y claro, parece tener una insuficiencia cardíaca izquierda. El electro es este. ¿Qué muestra el electro? Elemento de sobrecarga y hipertrofia ventricular. Perfecto, perfecto. Es un ritmo sinusal con hipertrofia. Miren el Sokolov, ¿verdad? Con hipertrofia de ventrículo izquierdo y patrón de sobrecarga. Miren D1 a BL y miren B5 y B6. Perfecto, hipertrofia y sobrecarga. Y la placa muestra esto. Tiene corazón chico, corazón grande. Chico, parece. Entonces, en este paciente, vos estás en puerta, le hiciste el electro, le hiciste la placa, dijiste tiene insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué es? ¿Por disfunción sistólica o por disfunción diastólica? Diastólica. Claro, es por difusión diastólica. Lo que te dice que tiene corazón chiquito, que seguramente el problema no es la sístole, no es una falla contráctil, es que no se relaja el ventrículo. Y además en el electro todavía le encontraste hipertrofia y sobrecarga. Esto es un churrasquito, debe tener una clara hipertrofia ventricular izquierda con un ventrículo rígido. ¿Cómo lo tratarían? ¿Cuál es el tratamiento de este paciente? Lo tenés en puerta. Diurético. Diuréticos y vasodilatadores, ¿verdad? No precisa otra cosa, no precisa inotrópicos, no precisa digoxina, por favor. ¿Tá? Después evaluaré al paciente y buscaré una cardiopatía isquémica por ser un fumador, si tiene cardiopatía isquémica asociada. Pero en agudo, diuréticos y vasodilatadores y oxígeno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente. Bien. Caso 2. Hombre de 78 años, fumador, diabético, hipertenso, irregularmente tratado y controlado. Una disnea, clase funcional 3, edemas de miembros inferiores gravitacionales desde hace 6 meses. No tiene muchos controles médicos, no toma medicación. 24 respiraciones por minuto, frecuencia de 120 por minuto, no soplos, edemas de miembros inferiores que sobrepasan las rodillas bilateral simétrico con Godet, ingurgitación, reflujo y crepitantes en las bases. O sea que clínicamente por ahora, ¿qué tenemos? Una insuficiencia cardíaca. ¿Qué? ¿Izquierda, derecha o global? ¿Derecha? Global Y descompensada. global descompensada, porque tiene crepitantes, tiene edemas, ingurgitación, reflujo. O sea, tiene elementos de izquierda y elementos de derecha. Perfecto. Tiene historia funcional de disnea clase 3 y edemas gravitacionales. O sea que esta es una insuficiencia cardíaca global descompensada. Este es el electro. También tenemos elementos de sobrecarga y hipertrofia. A ver, fíjate bien, ¿el QR es fino o es ancho? Tiene un bloqueo de rama izquierda, parece. Hecho, tiene un bloqueo completo de rama izquierda. Por lo tanto, en paciente con bloqueo completo de rama izquierda no se puede hacer diagnóstico de hipertrofia ni de sobrecarga. Acuérdense. Y cara inferior, tiene un US ahí, cara inferior, ¿no?
pero viste que acá empieza con R, ¿no? No puedo definir con certeza si tiene una secuela de necrosis, pero es una posibilidad. No lo puedo descartar. Está muy bien. Y el PR está un poquito alargado, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Tiene un bloqueo AB de primer grado. ¿Está claro? Le hacen una placa y se encuentra una cosa parecida a esta. Mala placa, pero bueno, por lo menos te permite sacar algunas conclusiones. Y acá, ¿qué me dirías? ¿Corazón chico o corazón grande? Corazón grande. Claro, con un poco de redistribución del flujo, ilios congestivos. No me da, la placa no es buena, no me da para hablar mucha cosa más, pero esto me sirve porque cuando tengo una cardiomegalia grande, me hace pensar más en que el problema es más por insuficiencia sistólica que diastólica. Aunque sea mixto, parece predominar más lo sistólico que lo diastólico. Y muy bien. Y entonces, ¿cómo estudio y cómo trato a este paciente en la emergencia? ¿Le pido algo más para iniciar el tratamiento de este paciente? No, empezamos el tratamiento. Por supuesto. ¿Y el tratamiento en base a qué va a ser? Diurético, oxígeno, Y vasodilatadores también. Lo que vasodilatador. yo acá voy a tener que evaluar, porque tiene bloqueo completo de rama izquierda, o sea, no puedo evaluar mucho más el electro. Uno con esta placa se hace más idea de una cardiomegalia importante, de una miocardiopatía. Entonces, este paciente yo lo dejaría internado, le pediría un ecocardiograma al otro día o al otro en la evolución para tener un poco mejor noción de qué está pasando y seguramente, como tiene factores de riesgo cardiovascular, es fumador, es diabético, es hipertenso, probablemente habría que descartarle cardiopatía isquémica asociada, ¿no? Con algún estudio funcional que le puede hacer durante la internación. ¿Se entiende? Y ahí en agudo, ¿qué valor cobran las troponinas? Porque una falla cardíaca aguda, las troponinas pueden estar elevadas. Y claro, Y si ninguno. tenés un bloqueo, claro. Sí, pero está buena la pregunta, pero viste que no tiene ningún criterio de Garbosa de isquemia en este electrocardiograma, ¿verdad? Si esto lo tiene, seguro que es crónico. Está seguro que es crónico. Bien. Yo lo interpretaría más así. Pero es verdad, en el contexto de falla cardíaca aguda o descompensada, puedo tener troponinas algo elevadas. Y ojo, no tengo que agarrarme por eso que sea un isquémico agudo. Nunca tuvo dolor. Yo lo que haría es empezar el tratamiento, pedirle un eco, ir compensándolo y cuando esté más compensado le pido algún test funcional, ya sea un centellograma, un ecoestrés, lo que pueda, para ver si hay isquemia miocárdica. Y de acuerdo a las características del estudio, veré si sigo para el cateterismo o paro ahí. ¿Se entendió? Bien. Lo bueno que en puerta siempre tenés cosas para hacer, claro, eso es lo importante del tema. Acá va otro caso. 64 años, sexo masculino, hipertenso mal controlado, disnea progresiva desde hace varias semanas, no cumple dieta hiposódica, edemas escasos de miembros inferiores, no angor, no síncope, no palpitaciones. 24 respiraciones por minuto, algunos edemas distales, no reflujo, no ingurgitación, no reflujo, crepitantes en tercio inferior de ambos campos, un ritmo regular de 110 con un soplo en foco aórtico y mesocardio 4 en 6, eyectivo, con un segundo ruido aórtico abolido y una PA de 15,9. ¿Qué vamos pensando? ¿Falla cardíaca izquierda, derecha o global? No, izquierda. Izquierda, bien. ¿Y el hallazgo, este soplo, le damos importancia o no le damos importancia? Y sí, le damos importancia. Pensamos que puede ser una estenosis aórtica y ahí
la causa de la falla, ¿no? Y por supuesto, porque parece estenosis aórtica, pero aparte tiene un segundo ruido abolido. Recuerden que la abolición del segundo ruido es un marcador de severidad en la estenosis aórtica. Por lo tanto, ya voy pensando que debe tener una estenosis aórtica severa. Entonces le hago un electro. ¿Qué ven en el electro? Signos de hipertrofia ventricular izquierda. Por supuesto, que es totalmente coincidente con el hallazgo de una estenosis aórtica por la hipertrofia que da, ¿verdad? Y además tiene un poco de sobrecarga, ¿no? Vean que la T que está media achatada en D1 a BL y un poquito acá en B5 B6. O sea, tiene hipertrofia en el electro. Y la placa se ve acá un poquito la cisura vista, pero lo que me importa es que no hay una gran cardiomegalia y que tiene elementos de falla cardíaca, redistribución del flujo. Estas son líneas de edema pulmonar, o sea que tiene una placa compatible con falla cardíaca. Acá tiene el botón aórtico calcificado. Entonces, tiene una insuficiencia cardíaca por difusión sistólica o por difusión diastólica. ¿Qué pensarían ustedes? Disfunción diastólica. Sobre todo diastólica, y generada sobre todo como diagnóstico etiológico del problema por la estenosis aórtica severa, que la tengo que confirmar después con un ecocardiograma, ¿verdad? Este es el origen del problema. ¿Entendido? ¿Qué estudio le pedirían? No en la puerta, una vez ingresado. Nunca un paciente sintomático con una valvulopatía que tú sospeches que sea severa, la puedo dejar ir para la casa. Estos pacientes, cuando sospecho una valvulopatía severa, tienen que quedar internados. ¿Se entendió? No es una hipertensión peyona que le bajo la presión y lo devuelvo para la casa. Yo estoy pensando que tiene una estenosis aórtica severa. Por lo tanto, hasta que yo no defina bien las cosas, no lo dejo ir para la casa. Lo ingreso y ¿qué estudio le pediría? Un ecocardio. Y claro, el ecocardio me va a confirmar el diagnóstico. Después seguiré el camino de cómo sigo evaluando la estenosis aórtica. ¿Y qué tratamiento le hacemos en la emergencia a este paciente con falla cardíaca? Y un poco de diurético sin pasarte mucho. Está bien, diuréticos estoy bien de acuerdo. ¿Y le harías vasodilatadores? ¿No era que estaban contraindicados los vasodilatadores acá? Sí, claro, yo acá no usaría vasodilatadores. Justamente por lo que habíamos hablado, en la estenosis aórtica severa o en la estenosis mitral severa, las estenosis valvulares, cuidado con los vasodilatadores. Porque si te pasás, los hipotendés y el paciente no sale fácilmente de esa situación. Entonces yo acá arrancaría con diuréticos, intravenoso, diurético de asa, pero esperaría por ahí, iría de a poco, ¿verdad? Intentando compensarlo de a poco. Impecable, che, muy bien. Muy bueno, ¿eh? ¿Alguna pregunta, chiquilines? ¿Alguna duda grande o alguna pregunta que les quede? Yo he estado mirando un poco los audios, los videos, no en vivo porque he tenido otras cosas que hacer. Una preguntita bien, que te puedo hacer, tranquilo. Pablo. Claro, por supuesto. Te voy a hacer una pregunta, pericarditis y miocarditis, porque ayer estuve viendo el video de pericarditis y me quedó una duda. Sí. Más o menos, ¿cómo la diferencias? ¿Por las troponinas? Mirá, toda pericarditis tiene un poco de miocarditis, porque como yo Sin les duda. he dicho, las alteraciones electrocardiográficas solo se producen por miocarditis epicárdica asociada. O sea que siempre hay un toque miocárdico. En general, cuando hablamos de miocarditis, cuando las manifestaciones miocárdicas predominan. Por Bien. ejemplo, falla cardíaca, arritmias ventriculares,
mucha alteración electrocardiográfica, incluso a veces simulan un infarto agudo de miocardio. ¿Tá? Entonces, cuando hay mucho componente de falla cardíaca, uno se inclina más a pensar en miopericarditis. ¿Está Bien. claro? O sea, las imágenes en el electro no te hacen, según lo que veas en el electro, no te hace pensar más. Te puede ayudar si tiene mucho de arritmias ventriculares asociadas, si además asocia falla cardíaca, si tiene corridas de taquicardia ventricular. Esas cosas te hacen pensar más en que hay bastante de miocarditis. Y sobre todo si tenés falla cardíaca, ¿no? Porque la pericarditis pelada, pellona, la clásica, la viral, no da mucho de falla cardíaca, es más dolor y los cambios electrocardiográficos, ¿entendido? Bien. Gracias. Por favor, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Yo voy a tratar, hoy no creo que me dé el tiempo, pero mañana le voy a hacer llegar la prueba a Sofía para que se las vaya reenviando a ustedes, a ver si se animan a hacer la prueba y contestarla. Así me dejan bastante contento. Dale, y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Pablo, y saludos bueno, a nos la vemos, barra. Chiquilines. Un abrazo grande a todos. Gracias Chau. por todo, Gracias. Pablo. Hasta luego, por favor, un placer.